Hepatitis E. La hepatitis E, dentro de las características virológicas, es un virus ARN de la familia Herpeviridae. Son partículas pequeñas con una variabilidad en el tamaño por digestión proteolítica. Tiene una baja concentración de partículas virales en la materia fecal en pacientes en el periodo agudo, y esto afecta la transmisión de persona a persona, a diferencia de la hepatitis A, en donde había alta concentración de partículas virales porque son partículas más estables. Tiene pobre viabilidad y alta estabilidad térmica. A la fecha podemos hablar con certeza de 4 genotipos, 2 de ellos en animales y un solo serotipo. Todo esto está en investigación y cada año tenemos información nueva acerca del virus de hepatitis E, con lo cual puede haber una variación de la información próximamente. Conocido anteriormente como hepatitis no A, no B, es conocida desde 1983 con una cepa de un brote en Nueva Delhi de 1995, se pudo secuenciar el genoma en 1991. En cuanto a su distribución, es global. Produce una hepatitis viral aguda, tiene una transmisión entérica bien establecida y conocidas y otras vías de transmisión que están en estudio. Se puede transmitir de persona a persona por contacto directo, pero esta vía es ineficiente si la comparamos con la hepatitis A. Y el inmunocompetente da una forma de infección autolimitada. Podemos ver casos esporádicos en zonas no endémicas. Se caracteriza por tener una alta mortalidad en embarazadas. La tasa de mortalidad es mayor que la de la hepatitis A. Y es por ahora el único virus de hepatitis con reservorio en animales. En las zonas endémicas, la vía de transmisión es netamente entérica y hablamos de países en vías de desarrollo, en donde se producen las epidemias por los genotipos 1 y genotipo 2. Estamos hablando de India, China, Asia sudoriental y central, Oriente Medio y partes del norte y del este de África. Hubo 2 brotes por ahora únicos en México en el 86-87, en donde la fuente de infección fue agua contaminada, obviamente con materia fecal, porque estamos hablando de la vía entérica. Tiene una baja tasa de ataque secundario por la inestabilidad del virus, siempre comparándolo con hepatitis A, que es otro virus de transmisión por vía entérica. En las zonas no endémicas, la vía de transmisión es zoonótica. Se puede tratar también de viajeros que vuelven de zonas endémicas y hay casos esporádicos autóctonos con genotipos zoonóticos. Se produce el contacto directo con el animal infectado o bien la ingesta de alimentos mal cocidos. El cerdo es el principal animal reservorio del genotipo 3 y genotipo 4. Incluso en Argentina se hicieron estudios de prevalencias, tanto de los genotipos zoonóticos como no zoonóticos. En el año 1997 y en el año 2003 podemos ver estas 2 publicaciones argentinas. La infección por hepatitis E tiene mayor impacto clínico en las poblaciones vulnerables, como pacientes inmunocomprometidos, mujeres embarazadas, que nombré previamente la mayor mortalidad, y pacientes con hepatopatía de base. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud la sitúa como una de las principales causas de muerte por hepatitis agudas de origen vírico a nivel mundial. Esto no hubiese sido así si no se hubiese implementado la estrategia de vacunación universal para hepatitis A, claramente. La infección por virus de hepatitis E durante el embarazo, particularmente en el tercer trimestre, se asocia a un pronóstico más desfavorable en comparación con otras hepatitis virales. Y en diferentes brotes de hepatitis por el virus E, en embarazadas se observó una mortalidad materna que superó el 30%. Hay algunas series que hablan del 20%. Acá podemos ver una distribución en zonas de alta endemicidad, que son las regiones que nombré previamente.
Y vemos la prevalencia de los genotipos zoonóticos en nuestro país, el genotipo 3. ¿Cómo es la transmisión fecal-oral? A través del agua contaminada para los genotipos 1 y 2, o manejo inadecuado de las excretas, como habíamos mencionado en hepatitis A, por alimentos contaminados, crudos o pocos cocidos, por contacto directo con animales en el genotipo 3 y 4, que es la transmisión zoonótica. El genotipo 3 y 4 también está en humanos, son menos patógenos. Otras vías de transmisión que son infrecuentes o en estudios es a través de la transfusión con productos sanguíneos de infectados en etapa aguda, por transmisión vertical, materno-fetal, y por contacto directo con personas infectadas, que es ineficiente. Se ve en un 0,7 a un 2,2% entre familiares de pacientes con hepatitis E, y si los comparamos con hepatitis A, en donde se da en un 50 a un 75%, acá entendemos por qué la tasa de ataque secundario es mucho menor. Acá podemos visualizar en una curva de semanas de la infección, en donde vemos que en el periodo presintomático prevalece la viremia y es corta ya en el periodo sintomático. Y esto ya nos puede orientar acerca de la corta viremia en el periodo sintomático, el impacto que va a tener en el diagnóstico. Vemos junto con el ascenso de las transaminasas, los síntomas, vemos la aparición de la IgM y luego la aparición de la IgG en la convalecencia. La patogénesis, el mecanismo patogénico de la enfermedad de base puede ser inmune, pero no está relacionado con el efecto citopático. No es un virus que por ahora se haya demostrado que sea citopático. A diferencia de la hepatitis A, el tamaño de la dosis infecciosa es decisivo para la extensión de las secuelas virológicas, inmunológicas y patológicas. Y se desconocen los mecanismos patogénicos de la altísima tasa de mortalidad por insuficiencia hepática fulminante que se ve en las mujeres embarazadas. El diagnóstico lo podemos hacer a través de técnicas directas o indirectas. En las técnicas directas podemos hacer la PCR para RN de virus de hepatitis E en el suero o en las heces, y el diagnóstico indirecto a través del dosaje serológico de anticuerpos del tipo IgM, IgG, y también está descrito IgA y antígeno en sangre. Tras un periodo de incubación de 2 a 6 semanas, el ARN viral y el antígeno E son detectables en sangre, orina y heces, justo antes de la aparición de los síntomas. La viremia es de corta duración. Los anticuerpos IgM se detectan durante la fase aguda de la enfermedad y pueden durar entre 4 a 5 meses, indicando una exposición reciente. Y los anticuerpos de tipo IgG pueden durar 10 años e indican una exposición pasada. Los anticuerpos de tipo IgA también pueden ser detectados durante la fase aguda de la infección por virus E. En individuos inmunocompetentes, el diagnóstico de una infección aguda se basa en la presencia de IgM y, si está disponible, el ARN. Se recomienda como alternativa la detección del antígeno E como método de diagnóstico directo por el virus E. Acá vemos un algoritmo. Esto pertenece al servicio de hepatitis del Instituto Malbrán. Y lo divide en dos, en pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos. Si nosotros queremos hacer el diagnóstico en pacientes inmunocompetentes, hacemos el dosaje de IgM, este puede dar negativo y acá finaliza el estudio. Si da positivo, se hace el estudio del ARN del hepatitis E, y esto obviamente que se envía al laboratorio de referencia. En un paciente inmunocomprometido, una IgM negativa no hace que finalice el algoritmo, sino que proseguimos buscando el ARN viral. Con ARN negativo recién descartamos y con ARN positivo confirmamos. Y frente a una IgM positiva, igualmente caracterizamos el ARN para determinar si estamos frente a una infección reciente o activa.
Y en estos casos, para detectar la persistencia viral, las formas cronificadas de la hepatitis E, hacemos un seguimiento con ARN viral. La seroprevalencia, acá podemos ver la seroprevalencia en los distintos lugares, en donde es endémico y en donde no lo es. Por ejemplo, en Asia del Sur y Central tenemos una seroprevalencia del 20 al 30%, en China el 45%, podemos ver que en algunas regiones de Egipto el 70%, y si comparamos estos valores como en los países desarrollados, se ven unas tasas de seroprevalencia inferiores al 1 al 3%. En España la prevalencia va, según la región y según las publicaciones, entre el 2,2 y el 7%. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina se hizo una seroprevalencia en 5.196 pacientes, se los dividió en grupo etario. Tenemos en uno de los grupos con una edad promedio de 34 años, en otros grupos prequirúrgicos eran con una edad promedio de 46 años, y otro grupo que eran niños con una edad promedio de 6 años, y la prevalencia en los tres grupos fue de 1,8, 3,1 y 0,15% respectivamente. ¿Cómo se presenta la hepatitis E? Tiene un periodo de incubación que va entre 2 a 9 semanas, y en general sería una infección aguda y autolimitada. Eso es lo que pasa con frecuencia. También hay formas colestáticas, es frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Las formas subclínicas es lo que prevalece como clínica, y el fracaso hepático agudo se ve en 1 a 5%. En general son personas con mayor riesgo, como las mujeres embarazadas y pacientes con hepatopatía crónica subyacente. La hepatitis crónica se ve en inmunosuprimidos, en donde se observa con más frecuencia el genotipo 3. Hepatitis crónica. La infección por el genotipo 3 del virus E y excepcionalmente por el virus 4 puede evolucionar a una infección crónica, definida por la persistencia de ARN viral mayor a 3 meses. Esto se produce en pacientes inmunocomprometidos, como pueden ser receptores de trasplante de órganos sólidos, pacientes infectados por VIH con un recuento de CD4 inferior a 200 células, pacientes oncológicos con leucemias o linfomas en tratamientos con biológicos, y pacientes en tratamiento con otras drogas inmunosupresoras. También están descritas, como vemos tanto en hepatitis B como en hepatitis C, las manifestaciones extrahepáticas, y son variadas, y cada año van saliendo nuevas publicaciones que asocian alguna manifestación extrahepática. Por enumerarlas, vamos a hablar de las pancreatitis agudas, hay manifestaciones hematológicas, fenómenos autoinmunes, renales, síndromes neurológicos y síndromes neurológicos del sistema nervioso periférico, como el Guillain-Barré. Ya en el 2014, teniendo conocimiento de estas formas crónicas de infección de hepatitis E, se empiezan a plantear los tratamientos. En una hepatitis fulminante que se producía en embarazadas, se empezaba a cuestionar sobre la terapia antiviral. En hepatitis crónica por genotipo 3, en pacientes trasplantados o en pacientes hematológicos usando inmunosupresores biológicos, se plantea la reducción de la inmunosupresión y ver si con la reducción de la inmunosupresión se resuelve la hepatitis. En aquellos pacientes en donde se presentaban los cuadros, o sea, las manifestaciones extrahepáticas como síntomas neurológicos, daño renal, pancreatitis o desórdenes hematológicos, también se planteaba el tratamiento antiviral. Actualmente ya hay consenso en cuanto al tratamiento de hepatitis E, y podemos ver el tratamiento en aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática o inmunosupresión de causa. Se puede usar ribavirina ajustada al peso durante 3 meses. Y en los pacientes con inmunosupresión farmacológica y hepatitis crónica por virus E, se recomienda en principio reducir o suspender el tratamiento dentro de las posibilidades, el tratamiento inmunosupresor, y reevaluar la persistencia de ARN en sangre y heces a las 12 semanas de la disminución de la dosis o de la suspensión.
En caso de que, pese a la suspensión o disminución de la dosis de inmunosupresores, persista el ARN de la hepatitis E, entonces se sugiere iniciar tratamiento antiviral. En aquellos pacientes que son inmunosuprimidos pero de causa no farmacológica, como pueden ser los pacientes con VIH, con CD4 menor a 200, se considera desde el inicio el tratamiento antiviral. Esto consiste en el uso de ribavirina por 12 semanas. A las 4 semanas de tratamiento se evalúa la presencia de ARN en suero. Si está presente, se prolonga el tratamiento para 24 semanas. Si la carga viral fue positiva. Si a las 4 semanas la carga viral es negativa, se busca la presencia del virus en heces y en suero a las 12 semanas de tratamiento. Si es negativa, ahí se puede suspender el tratamiento y no llegar a las 24 semanas. Y en caso de persistencia viral, se continúa por 24 semanas. Luego de finalizado el tratamiento, a las 12 semanas de finalizado el mismo, se vuelve a testear el virus. Y con respecto a la vacuna, en China se comercializa del 2011 para el genotipo 1 y aún no está comercializada a nivel mundial.